Hola, yo soy Tati Valencia, en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, hola, bienvenido a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por estar aquí y por acompañarme de nuevo y bienvenido si es la primera vez que me escuchas. Espero que este episodio te guste porque justamente vamos a hablar de algunas características que tienen las personas que son inteligentes. ¿Y a qué nos referimos entonces cuando expresamos esos comentarios así como de es que sea una persona más inteligente, es que sea inteligente, es que piensa más, es que esto? ¿A qué nos referimos también con este tipo de actitudes y pues expresiones constantes que utilizamos? ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a hablar de que para ser una persona inteligente no se necesita tener un coeficiente intelectual alto, ¿ok? Se ha comprobado que una persona inteligente no solamente está hecha de su coeficiente intelectual, o sea, no por tener un IQ muy elevado quiere decir que seas una persona inteligente, sino que es el IQ junto con algunas otras acciones o algunas otras características que nos hacen ser unas personas inteligentes. Entonces, hay mucho más que solamente el coeficiente intelectual, que bueno, hay que agradecerlo porque es demasiado raro que solamente lo puedan medir con un aspecto, ¿no? Entonces, parece que saber sobre todo o resolver ecuaciones matemáticas a una velocidad muy rápida puede ser sí que se relacione con un coeficiente intelectual elevado y por lo tanto vamos a considerar a esas personas como inteligentes. Pero en realidad, hablando de una persona inteligente, nos referimos, ahí va el concepto, que es aquella persona que es flexible en su forma de pensar y puede adaptarse a los cambios. Piensa antes de hablar o actuar y es capaz de manejar sus emociones de manera efectiva. Esto explicado por una doctora en psicología, ¿ok? A final de cuentas, creo que en ningún momento aparece resolver ecuaciones a la velocidad de la luz o muy rápido o leer muchas hojas muy rápido a una velocidad impresionante. No. Reitero, una persona inteligente es aquella que es flexible en su forma de pensar, puede adaptarse a los cambios, piensa antes de hablar o actuar y es capaz de manejar sus emociones de manera efectiva. Ay, ¿qué les digo? Se ha encontrado en los últimos estudios también, hablando de las personas inteligentes, que las personas que tienen más inteligencia prefieren estar solas, o sea, disfrutan de su soledad y no tienen, ¿cómo se puede decir? No tienen como tanta necesidad de socializar o de hacer, ¿cómo se puede decir? Como relaciones fijas para poder ellos estar bien. Por decir, voy a salir, no necesitan salir con alguien. Acompáñame, no, o sea, simplemente deciden hacer las cosas, deciden actuar o no y dependen simplemente de ellos mismos. Según la psicología evolutiva, las personas inteligentes son aquellas que pueden resolver problemas complejos y no necesariamente de matemáticas, sino también de la vida cotidiana, de lo que estamos en nuestro día a día, de lo que vamos viviendo, todas esas situaciones, sino que es justamente la persona inteligente aquella que tiene la capacidad de discernir, comprender y ver de una manera objetiva las cosas que están sucediendo para elegir y poder decidir una resolución de dicho problema, ¿ok? No quiere decir que descartemos todos los demás aspectos. Ahorita nos vamos a ir a la lista de características principales, pero desde aquí quiero que tú lo vayas analizando y que vayas pensando, ¿eres una persona inteligente? ¿O cuántas veces has pensado que no eres inteligente? Así,
creo que todos tenemos cierto nivel de inteligencia y que va aunado a la experiencia que tenemos en resolver problemas y el tipo de problemas a los que nos enfrentamos. No es lo mismo si yo vivo en una constante, en un mismo ambiente, en un constante equilibrio, por decirlo así, y de repente esto cambia, de repente necesito empezar a salir de ahí y obviamente este cambio me va a generar un reto, me va a generar problemas diferentes, me va a generar cosas que yo no voy a poder controlar y entonces es ahí donde empiezo a practicar y maximizar mi inteligencia, mi capacidad de resolver los problemas, de ser analítica, de expresarme de diversas formas, de controlarme, de manejar mis emociones, de adaptarme y de pensar diferente, tal cual lo dice nuestra definición. Entonces, aquellos que se consideran las personas inteligentes pueden ser más felices estando solos, que es en sí como el poder controlar nuestro propio espacio. Bien, muchas veces las personas inteligentes les emociona enfrentarse a desafíos naturalmente, o sea, no necesitan más bien no experimentan como ese miedo de hacer las cosas, sino que realmente les gusta hacer las cosas y no le temen a nada, por decirlo así. Yo sé que el no temerle a nada suena demasiado, pero me refiero a que en las situaciones de la vida constante, de la vida diaria, pues a lo mejor ahí es donde no les dan temor o no tienen como ese temor de enfrentarse a cosas nuevas, a retos y demás, sino que ya están acostumbrados a pensar diferente, a adaptarse y obviamente, por lo tanto, pues a entender, comprender y aceptar que a veces nos vamos a equivocar y que a veces vamos a fracasar, ¿ok? Así que el fracaso en realidad no tiene nada que ver tampoco con ser una persona inteligente. Puede ser una persona inteligente y fracasar algunas veces, definitivamente. Una persona sociable no es una característica eliminatoria en cuanto a la inteligencia. O sea, puede ser una persona sociable y a su vez ser una persona inteligente. Es también una de las capacidades que como persona inteligente pueden tener, que se pueden conectar más fácil con los demás porque tienen la capacidad de comprender. ¿Sí me explicó? O sea, justamente esa comprensión es la que hace que puedas realmente conectar con otras personas, ¿ok? Y yéndome ahora sí a los puntos curiosos, a algunos detalles. Déjenme ver aquí donde... Todas las personas que se caracterizan por ser personas inteligentes manejan o trabajan un mejor nivel de autocontrol. Esto quiere decir que realmente saben en qué momento, en qué situaciones, en qué lugares pueden experimentar ciertos sentimientos, ciertas expresiones, ciertas características de su persona y por lo tanto denotan madurez. Siempre el poder controlar tus impulsos es algo que nos va a ayudar muchísimo y es la clave para pensar antes de actuar o de hablar. ¿Okay? También tienen muy buena memoria. Esto les facilita sobre todo las habilidades de funcionamiento ejecutivo, o sea, la memoria también a corto plazo, la capacidad de concentrarse, prestar atención, la flexibilidad cognitiva, o sea, pueden adaptarse a todos estos aspectos de trabajo y podríamos catalogar, por decirlo de alguna otra forma, como estas personas multitareas que conocemos, que sabemos que pueden estar haciendo una cosa y pueden estar haciendo otra ahí. Reconocen sus límites. Todas las personas que son inteligentes realmente empiezan comprendiendo su inteligencia a raíz de sus limitaciones y de sus capacidades. Una persona inteligente sí va a saber decirte si sé hacer esto o no sé hacer esto y te lo va a decir como tal, ¿ok? Flexibles, son personas que tratan de adaptarse y no pierden el tiempo en controlar las situaciones. Simplemente se adaptan a su mejor situación, o sea, lo que a mí más me convenga es lo que yo voy a hacer, ¿ok? No quiere decir que hagan cosas en su contra o que no estén a favor, simplemente se adaptan y buscan ser flexibles y seguir con la corriente cuando saben que realmente no pueden hacer nada para cambiarlos, ¿ok? Es como evitar el conflicto y elegir la paz, les digo yo. Siguiente, son apasionados. La mayoría de las personas inteligentes viven
realizando y desarrollando las actividades que realmente les gusta y les apasiona. Entonces vamos a identificarlas también en nuestra sociedad como personas que se apasionan por lo que están realizando, que de verdad buscan esas actividades clave que les llenan el alma para poder utilizarlas y de ello vivir, o sea, ser como su trabajo. Además, siempre vamos a encontrar este tipo de personas también que presentan cierto grado de curiosidad, o sea, siempre quieren aprender más, siempre quieren hacer más, siempre están haciendo una cosa y ya están visualizando una en el futuro, o sea, algo similar o un crecimiento o un avance, un progreso. Siempre inviertan mucho tiempo y energía en las cosas que realizan y en las cosas sobre todo que les apasionan. Otro punto es que son buenos conversadores, o sea, que pueden mantener una plática interesante. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y lo digo porque de verdad a mí me ha pasado mucho, que quiero entablar conversación con alguien y de repente no sé ni de qué hablar. O sea, pregunto algo como para sacar tema y de repente me responden con monosílabos. Sí, no, ajá, hey, ok, no. O sea, una persona inteligente realmente va a saber interactuar, incluso va a poder identificar cuando le estás tratando de sacar plática por sacarle plática. Y entonces va a entender el punto y vas a poder fluir en esa conversación. También una persona inteligente, como es muy observadora, pues realmente te ayuda a que puedas sentirte más en armonía y tranquila, porque va a moderar su actuar con tus sentimientos y tus emociones que tú estás experimentando y que le estás externando de una forma implícita o explícita a la persona. O sea, puedes decirle o puedes no decirle, pero de todas formas se va a notar, ¿ok? También las personas inteligentes son líderes confiables. Son esas personas en que tú dices, si esta persona va a hablar en mi lugar, estoy de acuerdo. Sé que no me va a afectar, sé que no va a hacer nada en contra de mí, sé que va a buscar mi bienestar, etcétera, ¿sí? Como esa parte del saber que realmente está tratando de buscar lo mejor para ti y se genera esa confianza por el dominio que se tienen en las actividades en que se realizan, o sea, en temas de trabajo, en la universidad, en la escuela, es justamente ese líder que decías, yo siempre quiero hacer la tarea con él, ¿no? O sea, yo quiero que me toque con él porque sé que él me ayuda a aprender, porque sé que él a lo mejor me tiene la paciencia para hacer las cosas a mi manera, no sé, nos podemos acoplar bien, me escucha, etcétera. Pueden ser muchos factores, ¿ok? Y pues son personas que la verdad las podemos identificar también como personas felices. Felices. Eso es parte de ser inteligente. Así que, bueno, recuerden aquí, la inteligencia entonces está relacionada directamente con el ser feliz. Y justo quiero hablar de algunos ejemplos que utilizamos muy a menudo con base en la inteligencia. A veces decimos, es que piensa, sé más inteligente. Y sí, a lo mejor nos referimos, yo creo que nos referimos a ese punto del piensa antes de actuar, ¿no? O sea, sé más inteligente al decir, piensa mejor tus acciones y después hazlas. Analiza las situaciones y después hazlas, ¿no? O incluso, como de repente tenemos un cambio en el trabajo y a lo mejor no te gusta y te niegas. Sin embargo, pues el pensar o el ser inteligente nos estaríamos refiriendo a, pues ten la capacidad y acéptalo para que te puedas adaptar y que puedas pensar en cosas nuevas. Entonces, reitero, de verdad, el ser inteligente va mucho más allá que solamente un coeficiente intelectual. Va aunado a tu capacidad de resolver problemas, va aunado a tu capacidad de relacionarte, a tu capacidad de valorar tu tiempo a solas, de estar solo, de controlarte, a tu autocontrol en cuanto a temas de emociones y sentimientos, también a tu forma de ver la vida, o sea, en cómo, en qué cosas, en qué situaciones, en qué personas estás confiando tu vida, qué características le estás poniendo a tu vida. También tiene mucho que ver con
las cosas que piensas, el cómo piensas y el cómo actúas después de lo que estás pensando, ¿ok? Entonces, realmente una persona inteligente es mucho más que solamente un examen o una sola materia, que por lo general, de verdad es que pensamos que con ser bueno en matemáticas eres bueno en 1000 cosas, pero no. Ser inteligente de verdad va más allá. Yo creo que es difícil evaluar y poder determinar si alguien es más inteligente que otra persona. Yo me reservo en este caso, no he investigado el tema, pero me imagino que ya debe haber estudios que como hablan sobre la inteligencia de las personas y cómo la integración de varios aspectos genera esta inteligencia. Entonces, creo que sí es un punto de reflexión, porque tal vez muchas de los que me están escuchando no estudiaron una profesión académica, por decirlo así, no tienen un grado académico, a lo mejor otras sí, pero no ejercieron, o a lo mejor otras se retiraron con muy poca experiencia, etcétera. Sin embargo, creo que ninguno de estos aspectos nos debe de determinar, nos debe de clasificar como una persona inteligente o no inteligente. Justamente mi intención de abordar este tema es que te des cuenta que eres una persona inteligente. Todos tenemos esta inteligencia, por decirlo así. Tenemos la capacidad de ser inteligentes. Lo único es que tenemos que irlo trabajando, igual que todos los demás aspectos del desarrollo personal, del amor propio, que hemos venido tratando de abonarle y que hemos estado proyectando como metas en nuestra vida. Sin embargo, pues realmente ser inteligente es algo que tú puedes hacer, que yo puedo hacer y que cualquier persona puede hacer. Y que te aseguro que en muchos aspectos ya lo estás haciendo. Que a lo mejor digas, ay, en esto me cuesta, Tati, me cuesta en el control de emociones. Entonces enfócate en trabajar tu control de emociones. Si me dices, ¿sabes qué, Tati? Es que a mí me cuesta el adaptarme, entonces trata de tener el valor de exponerte a situaciones que te obliguen a adaptarte, porque eso es lo que va a mejorar tu inteligencia realmente. Y no hay otra manera de hacer las cosas más que enfrentándolas. Y ese valor de enfrentar las cosas te va a ir generando más valor y más seguridad. Y también eso le suma a ser una persona inteligente. En pocas palabras y a forma ya de conclusión súper rápida y breve, ser inteligente no es tu coeficiente intelectual. Ser inteligente es tu forma de ver la vida y tu capacidad de ser inteligente y actuar ante las cosas que la misma vida pone en tu vida. Así que yo te invito a que hoy confíes en que eres una persona inteligente y que empieces a actuar desde esa misma perspectiva, desde esa iniciativa, desde esa confianza que debes de tener, gracias a la inteligencia que has adquirido con los años, gracias a la inteligencia que realmente todos los factores que hemos vivido te han dado. Yo creo en las personas y me gusta siempre ver lo mejor. Independientemente de las situaciones, creo que todos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa. Sin embargo, sí estoy consciente de que en algunos casos tenemos que desarrollar más algunos factores que otros, y esto se va a deber a muchas situaciones. Puede ser por tu forma de vida, puede ser por tu genética, puede ser por tu forma en que ves las situaciones, puede ser por tus mismas limitaciones emocionales, etc. Muchas veces somos nosotros mismos los que creemos que no podemos hacer las cosas, así que créete inteligente porque eres inteligente. Gracias por llegar aquí, por escucharme. Recuerda seguirme en mis redes sociales, dale like también a esta publicación, a este episodio. Estoy en Facebook y en YouTube como Tati Valencia para que me sigas. En Instagram y en TikTok estoy como TatiVal2. Activa la campanita si me estás escuchando o si me estás viendo en Spotify y en YouTube, ¿ok? Estrenamos episodios todos los lunes, miércoles y viernes, si Dios, la vida y el universo nos lo permiten. Gracias por dejarme ser parte de tu vida y permitirme ser parte de la tuya, ¿ok? Gracias. Besos, abrazos y apapachos. Adiós.